¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Neisser Pérez Peralta. En esta oportunidad voy a hablar acerca de los aspectos generales del factoring nacional e internacional. El factoring se caracteriza por su modelo de contrato en relación de una actividad comercial o financiera dentro de un mercado nacional e internacional, permitiendo obtener liquidez rápida a las empresas o personas naturales, en el cual las reglas de dicho contrato se dividen en las siguientes partes. Tenemos clase de factoring. El factoring con financiación es cuando el factor recibe liquidez antes de la fecha del vencimiento de los créditos. También tenemos el factoring sin financiación. Es la prestación de servicios del factor, más no el pago, porque tiene que esperar a las fechas pactadas. También tenemos el factoring con recurso. Es el riesgo de la insolencia del deudor. Está en la cabeza del factorado. El factoring sin recurso es cuando el riesgo de la insolencia del deudor está en la cabeza del factorado, sino del factor. También tenemos el factoring doméstico, ¿no? Esto es cuando la sociedad factorada y los compradores están en un mismo país. El factoring internacional es cuando una de las partes se encuentran en el extranjero. También tenemos el factoring de exportación. Esto se da cuando el factor adquiere las facturas de sus clientes ubicadas en el mismo país. También tenemos el factoring de importación. Esto se da cuando el factor adquiere las facturas de un cliente en el extranjero. También tenemos por naturaleza jurídica del contrato de factoring. Tenemos el descuento bancario, que se caracteriza con agente financiero, donde las operaciones solo las pueden realizar las entidades financieras. Tenemos la subrogación y el factoring. Esto se caracteriza cuando una tercera persona o empresa paga la deuda en lugar del deudor, siempre y cuando éste lo permita, convirtiéndose en el acreedor, dando al inicio a las transferencias de los créditos con sus respectivas garantías. En características del factoring tenemos lo que es consensual, es cuando el comitente de las partes y se fijan los elementos esenciales. Hay un consentimiento, se podría decir. También tenemos en lo bilateral. En sí, cuando un factoring tiene que ser de manera bilateral, porque a la vez cuando se nace el contrato nacen obligaciones. Esto garantiza el pago para ambas partes. También tenemos una característica que es el oneroso. El interés para el factor consiste en obtener el pago de la comisión por el cobro. También tenemos una característica conmutativo de adhesión o típico o atípico, ¿no? En las partes del contrato se dividen en dos, ya sea el cliente y sus obligaciones o ya sea el factor y sus obligaciones. En el lado del cliente tiene que garantizarse el crédito obtenido. Además, debe notificar cualquier documento. Debe tener una cláusula de exclusividad y también una paga o remunerada. En los derechos del cliente, ¿no? El cliente tiene derecho al cobro de sus créditos y financiación. Además, asume el riesgo, derecho a todas las características de la empresa. En lo que es en el factor y sus obligaciones, asume el riesgo y la insolencia. Además, realiza el pago del precio actual o del convenio. En los derechos del factor tenemos, ¿no? Derecho a aprobar cualquier acción de negociación y derecho a supervisar la contabilidad y la documentación del cliente, ¿no? En la extensión del contrato, esto se rige a las leyes del artículo 1625 del Código Civil, que indican que se puede aplicar cuando una persona natural fallece, anulando así el contrato. Además, se puede extinguir si una de las partes decide rescindir el contrato
en un plazo de 30 o 90 días con anticipación. Por último, se puede extinguir o terminar el contrato cuando el monto de dinero acordado llega a la meta o al tope. En el factor internacional tenemos el ámbito de la aplicación, el ámbito territorial, la interpretación de la convención, los efectos jurídicos del factoring internacional. Si bien es cierto, el factoring favorece ya sea a las personas naturales o empresas, siempre y cuando necesiten un tipo de financiación, ya sea con pagos anticipados, para que de esta manera puedan tener liquidez y así poder ellos seguir trabajando día a día. Muchas gracias.